en esta tu presencia. Una vez más, Padre, queremos ser guiados a través de tu bendita palabra. Sí, Señor. Sí, Padre. En tu misericordia, oh Dios, háblanos. En tu misericordia, oh Señor, enséñanos. Esta noche, Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestros sentidos, para recibir tu palabra. Cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, necesitamos ser guiados a través de ella. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia tú guíes, Señor, a cada uno de tus hijos a través de tu palabra. Que al salir de este lugar, oh Dios, podamos nosotros salir con un pensamiento nuevo, un espíritu renovado a través de tu palabra, Señor. Padre Celestial, que esa palabra haga ese efecto en nuestra vida sobrenatural. Que sea, Señor, como ese río de agua que sacia nuestra sed. Así es, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te damos gracias. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amén. Pues una vez más, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a ir ahí a Isaías, capítulo 57. Capítulo 57, verso 15. Muy bien, ya lo tenemos. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Tomen sus lugares. Este pasaje es muy hermoso y es uno de los textos que el Señor me había puesto para compartirles hoy. Y cuando nuestra hermana Nancy lo comenzó a compartir, yo no dudé que es de parte de Dios esta palabra para nuestras vidas. Primeramente, nosotros vemos que Dios dice que Él es alto y sublime, y que Él habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Y Él habita en la altura y en la santidad. Diga conmigo: Él habita en las alturas y en la santidad. Pero algo maravilloso que Dios dice acá es que Él habita con el espíritu humilde. Amén. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, Diga conmigo: con el quebrantado y humilde de espíritu. Y eso nos hace nosotros encontrar una puerta, encontrar una manera de cómo hallar el favor de Dios en nuestras vidas, de cómo acercarnos a Dios. Hay gente que quiere buscar a Dios, pero no encuentra la manera, no sabe cómo. Pero la manera en que nosotros podamos encontrar a Dios, o que Dios
Dios se encuentre con nosotros, más bien, es cuando hay un espíritu humilde dentro de nosotros. Cuando somos quebrantados. Y es que esto habla, hermanos, de cuando nosotros reconocemos que sin Dios no somos nada. Cuando el hombre reconoce que no son sus fuerzas, cuando el hombre reconoce que no es su juventud, no es su inteligencia, no es su influencia, no es su economía. Cuando la persona reconoce que no es él y que es Dios y que hay una necesidad de nosotros, de Dios, es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es cuando Dios extiende su amor hacia nosotros, cuando Dios extiende su favor hacia nosotros, con el espíritu quebrantado, con la persona humilde, con la persona sencilla, con la persona que dice: yo necesito de Dios, yo necesito de Dios. A mí nadie me puede ayudar, nadie va a poder extenderme la mano, sino solamente Dios es el único que puede ayudarme. El que no confía en sus fuerzas, el que no cree en Él mismo. Hay veces, hermanos, que permitimos que la soberbia nos impida acercarnos a Dios. El orgullo o el orgullo nos impide acercarnos a Dios. La altivez de corazón nos impide acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Él para vivir, que no necesitamos de nadie más, que basta con nuestras fuerzas, basta con nosotros mismos. La persona que tiene orgullo en su corazón es aquella persona que no se humilla delante de Dios. Pero algo maravilloso es que dice: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Diga conmigo: Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios habite en sus corazones? Bien, veamos qué más dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, verso 5. Proverbios capítulo 16, verso 5. Vamos a dar lectura. Dice: abominación es al Señor todo altivo de corazón. Amén. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Aleluya. Entonces, la altivez, hermano, el orgullo, no nos impide acercarnos a Dios. Nos impide tener esa comunión, esa cercanía con nuestro Padre. Nos impide buscarle, nos impide acercarnos a Él. La altivez, aunque nosotros no nos damos cuenta, muchas veces hay en nuestro corazón. ¿Cuándo es cuando en nosotros no hay esa humildad? ¿Cuándo es cuando en nosotros no hay ese quebrantamiento de espíritu?
¿Cuándo es cuando nosotros nos sentimos autosuficientes? Sentimos que con nuestras fuerzas podemos todo. Cuando no buscamos al Señor con humildad y con sencillez en nuestro corazón. Amén. Por eso es que cada vez que venimos a la casa de Dios, debemos venir con un espíritu humilde. Diga conmigo, con un espíritu humilde. Porque Dios ama la humildad. Y Dios quiere que tú y yo tengamos ese espíritu sincero de decirle: Señor, si estoy aquí es porque yo te necesito. Si estoy aquí es porque con mis fuerzas no puedo. Yo no puedo seguir adelante, yo no puedo caminar, yo no puedo avanzar, porque solamente tú eres el que me sostienes. El altivo, hermano, el orgulloso, no reconoce que necesita de Dios. Es más, no busca de Dios. Amén. Porque hay cierta altivez en su corazón, cierto orgullo, aunque no lo manifiesta, ¿verdad? Pero con el hecho de que no haya esa necesidad en su corazón de Dios, amén. Con eso quiere decir que Él es autosuficiente. Con eso quiere decir que Él puede por sí mismo hacer las cosas. Por ejemplo, hay un versículo, hay un pasaje en el Salmos 10, verso 4. Salmo 10, verso 4, si gusta ir. Amén. Dice lo siguiente, Salmos 10, verso 4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. Por la altivez de su corazón no busca a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, es más fácil cuando nosotros nos encontramos en una necesidad y buscamos a Dios, encontramos esa respuesta de Dios en nuestra vida, en una necesidad. Porque reconocemos que no es nuestra fuerza, porque reconocemos que todos los recursos ya se acabaron y ya no hay más que el favor de Dios en nuestra vida. Y es ahí, en esa necesidad, cuando humillamos nuestro corazón, cuando humillamos nuestro rostro y le clamamos a Dios y le decimos: Padre, ahora solamente estoy en tus manos, nadie me puede ayudar. Allí cuando nos humillamos y nos doblegamos nuestro corazón a Dios, ahí es cuando Dios nos mira, porque ahí estamos quebrantados. Quizá la necesidad nos quebrantó y nos hizo tocar el piso, nos hizo poner los pies sobre la tierra, cuando nosotros nunca pensamos necesitar de Dios, cuando nosotros nunca pensamos buscar a Dios. Y muchas veces en esa necesidad es cuando logramos ver el suelo, logramos pisar el piso y reconocemos que no somos nadie, reconocemos que no somos nada. Y es ahí, en ese estado, en esa situación, y cuando nos humillamos de corazón y Dios nos escucha y Dios nos oye y Dios extiende su mano y nosotros podemos sentir su misericordia sobre nuestras vidas, porque Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. Pero déjame decirte que no hay necesidad
de que nosotros conozcamos a Dios a través de una necesidad. No hay necesidad de que nosotros tengamos que pasar por esas circunstancias para conocer a Dios. Nosotros podemos conocer a Dios solamente a través de la humildad. Amén. A través de la humildad, a través de la sencillez en nuestro corazón. Amén. Y saber que necesitamos de Dios. ¿Qué hace el malo? Según el Salmo 100, verso 4. ¿Qué hace el malo? Es demasiado orgulloso, ¿verdad? Es altivo, es orgulloso, es soberbio. Amén. Si nosotros vamos a salir hoy a la calle y le invitamos a la gente y digo, vénganse, vamos a buscar al Señor, vamos a clamar a Dios, ¿sabe qué nos va a decir la gente? Yo no voy a perder mi tiempo, porque no soy fanático como ustedes. Yo no voy a ese lugar porque no quiero gastar mi tiempo, no quiero perder mi tiempo, ¿verdad? Porque la gente no, porque el altivo, el malo, dice, no tiene necesidad de Dios según sus pensamientos, según él. El soberbio dice, no tiene necesidad de Dios, ¿verdad? Y no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, para ellos Dios no existe. Existe en su religión, existe bajo sus conceptos, bajo sus ideales, pero no bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios. Pero Dios nos enseña, ¿verdad?, que Él habita en las alturas. Él es santo y sublime. Ya conmigo, Dios es santo, Dios es sublime. Así es Dios. Y Él habita en la santidad. Pero ¿qué creen? También habita con los humildes. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos y humildes de espíritu. Aleluya. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos y humildes de espíritu. Los que saben, los que reconocen que necesitan a un Creador, los que reconocen que necesitan a Dios. Por eso que cada que venimos a este lugar, nosotros decimos, Señor, no somos nada sin ti. Cada que venimos a este lugar, decirle, Señor, hoy me humillo delante de ti porque no soy nada sin ti, Señor. ¿Verdad? Amén. Porque esa humildad nos acerca a Dios. ¿De qué nos sirve, hermanos, ser altivos y orgullosos? ¿De qué nos sirve si no tenemos esa comunión con Dios? Amén. El altivo no tiene a Dios en sus pensamientos. El humilde tiene a Dios en sus pensamientos las 24 horas del día. El humilde dice, yo necesito a Dios en cada momento de mi vida. Yo necesito a Dios cada instante de mi vida. Por Él respiro, por Él vivo, por Él camino. El humilde es el que reconoce que toda su vida está centrada en Dios. ¿Cuántos humildes hay aquí? ¿O cuántos quieren alcanzar esa humildad? ¿Cuántos quieren alcanzar esa humildad de tal manera que Dios habite en cada uno de nosotros? Yo habito con el manso y humilde de corazón, dice el Señor. Amén. Ahora, lo más maravilloso es cuando Él dice, para vivificar. Diga conmigo, para vivificar. Eso es levantar, animar, fortalecer. Aleluya. Cuando tú y yo nos humillamos delante del Señor, cuando tú y yo humillamos nuestro corazón y le decimos, papá, yo
yo no pudiera vivir con mis fuerzas, yo no pudiera estar sin ti. Pero que se lo digamos de corazón, hermanos, no para quedar bien con Dios, ¿verdad? No para quedar bien con Él, sino más bien algo que salga del corazón y que le digamos: Padre, yo no soy nada sin ti, no somos nada sin ti. Solamente tu misericordia es la que nos puede sostener. Solamente tu favor es el que nos puede sostener, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros hacemos aquello, entonces el favor de Dios está sobre nosotros, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. Su palabra es fiel y verdadera. Y si Dios dice que Él habita con los humildes, Él va a habitar en medio de nosotros. Y si el Señor Jesús dijo: bienaventurados los humildes, bienaventurados los sencillos de corazón. Amén. Bienaventurados ellos. Cuando tú eres humilde, cuando eres sencillo de corazón, cuando en esa humildad buscas a Dios, aleluya, Dios te levanta. Amén. Dios te levanta. Pero ¿qué hace el malo? El malo, no, cuando dice el malo, no solamente habla de las personas, las personas que matan, que roban, que todos ellos, ¿verdad? Porque en ese concepto nosotros tenemos al malo: el que mata, el que roba, el que viola, el que hace infinidad de cosas. Es el malo. Pero aquí está hablando del malo que no busca a Dios, del altivo que no busca a Dios. Así dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. Es aquel que siente que puede, siente que no necesita a nadie, que no necesita de nada, siente que tiene sus fuerzas ahora y que no necesita de nada, ¿verdad? Porque hay algo en su mente, y es la altivez. O hay algo en su corazón que es la altivez, el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Y eso es lo peor que nosotros podemos permitir que haya en nosotros. De hecho, el proverbio que leíamos en el Proverbio 16:5 dice: abominación. ¿Qué es abominación? Algo que Dios aborrece. Abominación es para Dios. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Amén. Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Aleluya. Pero déjame decirte que cuando tú te postras, te humillas delante de Dios. De hecho, una de las señales de humillación es postrarse. Y es algo que nos cuesta trabajo. No solo porque no queremos doblar nuestras rodillas, sino porque en el ambiente espiritual, en el mundo espiritual, el enemigo no quiere que tú dobles tus rodillas. Porque cuando tú estás doblando tus rodillas, cuando tú haces este gesto, tú te estás haciendo bajo, te estás haciendo humilde. Y cuando tú lo haces así, tú estás reconociendo que solamente necesitas de Dios. Pero muchas veces esta postura no la usamos. No la usamos porque en el ambiente espiritual el enemigo no quiere que nos postremos. Ya sea por vergüenza, nos da pena, o simplemente no nos nace el hacerlo.
A veces cuando oramos a Dios preferimos orar de pie o sentados en la cama o acostados, pero muy pocas veces tomamos esa actitud de postrarnos, de humillarnos delante de Dios. Pero esa actitud de postrarnos habla de reconocimiento, de una humildad, de una sencillez a Dios. Amén. Esa humildad es la que Dios quiere ver de nosotros. Pero también hay que tener cuidado de no caer en esa acción ya como un simple hábito, ¿verdad? Sino que cuando caigamos postrados de rodilla y nos humillemos delante de Dios, sea porque de verdad sintamos en nuestro corazón hacerlo y humillarnos delante de Dios. Aleluya. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchas veces esa postura no nos gusta, esa acción no nos gusta hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les decía, en el mundo espiritual el enemigo no quiere que nos humillemos delante de Dios, que mostremos sumisión a Dios, que seamos humildes de corazón, porque el enemigo sabe que si nosotros nos humillamos delante de Dios, amén, si nosotros nos humillamos delante de Dios, su favor va a descender sobre nosotros, su gracia va a descender sobre nosotros. Cuando tú vienes a la casa de Dios y estás dentro de la adoración, de la alabanza, y tú te humillas delante de Dios, caes postrado de rodillas delante de Dios y comienzas a humillarte delante de Dios, el favor de Dios va a descender sobre ti. Su gracia, su favor, ¿verdad?, va a descender sobre ti. No es para quedar bien con el hermano, con la iglesia. No es para que la gente vea que tú sí te postras. No, esa acción de postrarnos, de humillarnos delante de Dios, es algo, aleluya, que a Dios le agrada de nosotros. Amén. Pero el altivo dice, pero el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. Pero cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, que necesitamos de Dios, necesitamos de nuestro Creador, y es importante humillarnos delante de Él. Es importante mostrar esa humildad de nuestro corazón. La humildad primeramente tiene que ser en el corazón, para que luego el cuerpo lo refleje. Amén. Tiene que ser en el corazón. El reconocimiento tiene que ser en el corazón, para que luego el cuerpo, ¿verdad? Iba a decir cuerpo, ¿no? El cuerpo caiga postrado delante de nuestro Creador. Amén. Esa humildad tiene que haber en nosotros. Esa sencillez tiene que haber en nosotros. Es decir, yo tengo esa necesidad de Dios. Tengo necesidad de buscar a Dios. ¿Y qué es lo que hay en mi mente? Correr a buscar al Señor. Muchos de ustedes hoy tuvieron que dejar sus cosas en su casa. Tuvieron que dejar quizás cosas importantes, trabajo, lo que hayamos tenido que dejar para poder estar aquí, ¿verdad? Y esa humildad, esa sencillez es lo que Dios quiere ver en nosotros. Aquello que nosotros hagamos, amén, porque tiene que ser en el corazón, ¿verdad? Como les decía, primeramente tenemos que trabajar con nuestra mente y con nuestro corazón. A ver, yo necesito de Dios. Tengo que ir a buscar a Dios. Y no es que Dios esté solo en este lugar, ¿verdad? Porque usted puede buscar a Dios en su casa, en su trabajo, en el lugar donde esté. Y Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. ¿Cuántos creen eso? Dios está en todas partes. Amén.
Pero nosotros hemos designado un tiempo para estar en la presencia de Dios, 2 días a la semana. ¿Es mucho? No, ¿verdad? Es poco para lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero esos días que hemos designado para estar en la presencia de Dios, que sea con ese anhelo, con esa pasión en nuestro corazón, para poder estar en su presencia y poder humillar nuestro corazón, porque Dios aborrece a los soberbios. Dios aborrece, dice Proverbios, abominación es al Señor todo altivo de corazón. ¿Cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente? ¿Me ayudas ahí? Proverbios 16:5. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, es reconociendo que necesitamos a Dios. Por eso, ahora que la hermana Nancy compartía este salmo, muy hermoso, ¿verdad? Que Él habita con los humildes. Queremos que Dios habite en este lugar. ¿Cuántos quieren que Dios habite entre nosotros? Seamos humildes con Dios. Amén. Seamos sencillos de corazón. Dejar la altivez por un lado, dejar el orgullo por un lado, dejar la arrogancia por un lado. Yo solo sé que necesito de Dios. Yo solo sé que necesito de mi Padre. Yo solo sé que necesito de mi Creador, ¿verdad? Yo solo sé que necesito de Él. Por eso estoy aquí. Por eso he viajado. Por eso he venido kilómetros para estar en este lugar. Porque yo sé que necesito de mi Creador. Amén. Y si nosotros venimos con esta actitud de nuestro corazón, esa actitud humilde, esta actitud sencilla, Él va a habitar en medio de nosotros. Porque Él habita con los humildes y los sencillos de corazón. ¿Qué dice? Proverbios 16:5. Dios detesta. Abominación es algo detestable para Dios. Imagínense. ¿Qué ejemplo le pondrían a ustedes a algo detestable? ¿Qué ejemplo le pondríamos? ¿Han pasado esos lugares donde el olor es insoportable? ¿No? ¿Les ha tocado pasar por esos lugares donde el olor es insoportable? ¿Cómo se le dice a eso? Detestable, insoportable, ¿verdad? Porque quizás pues todo el desperdicio se va para allá y todo eso hace que surja un olor insoportable, detestable. En ese ejemplo es lo que el Señor le pone al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia del corazón del hombre. ¿Cuántos de nosotros podemos examinar nuestro corazón y ver cuánto orgullo tenemos? Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos querido humillar delante de Dios? ¿Cuántas veces no le queremos reconocer que Él es nuestro Dios? Amén. Dice que el orgullo es detestable. Abominación, dice, algo que es abominable, algo que es que Dios detesta, que Dios no soporta, que es el orgullo y la altivez. Veamos un salmo más, Salmo 138. Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Voy a leer, dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde,
mas al altivo mira de lejos. Ya conmigo, Dios es excelso y atiende al humilde. Pero al altivo, ¿cómo le hace Dios al altivo? Le hace así, lo mira de lejos, hasta que su corazón se humille delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos dejar la altivez a un lado? ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar el orgullo a un lado? La arrogancia a un lado. ¿Cuántos de nosotros reconocemos ahora que necesitamos a Dios? Que necesitamos nuestro Creador, que necesitamos a nuestro Padre. Aleluya. El altivo, el Señor atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Aquel que decide, no, yo no necesito nada. No, yo no necesito congregarme hoy. No, yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Y no hace falta que lo digan, sus acciones hablan de ello. Porque no hace falta que tú digas que no necesitas a Dios. Como dice acá el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hace falta que tú digas no necesito a Dios, sino que la altivez de tu corazón no te haga buscar a Dios. No te haga acercarte a Dios, no te haga humillarte delante de Dios. Esa altivez te impide humillarte delante de Dios. Entonces pasan los días y los días y los días y dices, yo no necesito a Dios. Yo no necesito de Él. Y no porque lo digas, sino porque nuestras acciones nos llevan a decirlo. Amén. Porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Amén. Entonces, nuestras acciones nos llevan a decirle a Dios, Señor, yo no te necesito. Yo no te necesito. No me haces falta. No me haces falta, ¿verdad? Pero una persona que constantemente busca a Dios, constantemente se humilla delante de Dios, es una persona que sabe reconocer que solamente esa persona es algo si Dios está con ella. Amén. Esa persona es algo solamente si Dios está con nosotros. Entonces es la humildad la que nos hace acercarnos a Dios. Diga conmigo, es la humildad la que nos hace acercarnos a Dios. Solamente hay una manera, amén, de cómo llamar la atención de Dios en nuestra vida. Una manera, y es la humildad y la sencillez de corazón. Es por ello, hermanos, que es muy importante que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Hacedor. Hay veces que no sentimos hacerlo, hay veces que no queremos hacerlo, pero cuando nosotros hagamos esa acción de humildad delante de Dios, vamos a experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Les ponía un ejemplo de cuando una persona está atravesando en una situación muy difícil en su vida y esa persona no le quedó de otra más que quebrantarse, más que humillarse y reconocer que ya no puede con sus fuerzas. Y es sorprendente de cuando esa persona se humilla y en medio de su dolor clama a Dios, Dios le responde, Dios le oye, porque es ese punto de humildad que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere ver en nosotros. Muchas veces, y lo vemos en la Biblia, en toda la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, muchas veces Dios tuvo que permitir que su pueblo
fuera que su pueblo Israel pasara por atrocidades, pasara por muchas cosas muy feas, para que ellos voltearan a ver a Dios y se humillaran y pidieran perdón a Dios, clamaran a Dios en ese dolor y Dios les respondía y Dios obraba. Usted lea la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Mire, vamos a ver uno ahí en Jueces, a ver si Jueces capítulo 6. Hay mucha historia, sí, pero digamos, este es algo de un ejemplo que podríamos poner. Dice Jueces capítulo 6 verso 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas en ellos, y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor de Israel, yo los hice salir de Egipto, y yo los saqué de la casa de servidumbre. En esta historia vemos que Israel hizo lo malo ante Dios, ¿verdad? Pero cuando ellos hicieron lo malo delante de Dios, Dios permitió, Dios autorizó, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. Dios permitió que los madianitas fueran y oprimieran al pueblo de Israel, de tal manera de que todo lo que ellos trabajaban, lo que ellos sembraban, venían estas personas y se los llevaban. Así sucedía cada año. ¿Qué sucedió? Tuvieron que Israel pasar por esa situación para humillarse delante de Dios, para buscar al Señor. ¿Y qué creen? Dios es grande en misericordia, porque Dios escuchó su oración a pesar de que estaban en esa condición, a pesar que habían abandonado a Dios, habían dejado a Dios, y Dios los escuchó su oración y los atendió a ellos. Amén. Los atendió, pero tuvo que pasar aquello. Tuvo que venir personas extranjeras que le robara su ganado, que le robara su siembra, y que en esa impotencia, en ese dolor, tuvieran que clamar a Dios. La pregunta es necesario que suceda eso para que busquemos al Señor? ¿Es necesario que
que pase eso para poder clamar a Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque el orgullo del pueblo de Israel, la arrogancia de ellos de decir no necesitamos a Dios, no necesitamos a Dios, y la soberbia de ellos los llevó a alejarse de Dios, a apartarse del Señor, de tal manera que el Señor también permitió que todo eso sucediera. Entonces, ¿acaso Dios quiere que nosotros pasemos por esas circunstancias para entonces sí clamar a Dios? Claro que no. Amén. Claro que no. Dios, lo único que Dios quiere de nosotros es que le busquemos con todo nuestro corazón, que nosotros nos humillemos delante de Él y que nosotros creamos que sin Él no somos nada, que sin Dios no somos nada. Amén. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios en los cielos, Él es Dios en la tierra, Él es Dios en todo lugar. Pero nosotros no somos nada sin Dios. El hombre necesita de Dios. El hombre necesita de Dios. En esta pandemia que nosotros pasamos, imagínense en esta situación que estamos pasando todavía, y que muchos poderosos, muchos ricos gastaron su fortuna para poder curarse de esta enfermedad. Yo tuve testimonios de los doctores cuando íbamos a consultar y nosotros preguntábamos, ¿y qué hay que hacer? ¿Hay alguna solución? ¿Hay algún hospital que pueda ayudar a esto? Y nos decían, los mismos médicos decían, mira, yo conozco dueños de grandes empresas que gastaron toda su fortuna, ahorita están en bancarrota, y al final de cuentas murieron. Entonces decían, no hay cura, no hay nada, no hay. Y es ahí. A veces Dios tiene que permitir que eso suceda para nosotros reconocer que no es el poder humano. ¿Ven? ¿Cuántos quisieron preservar la vida en esta pandemia y lamentablemente no lo pudieron hacer? Porque no está en el hombre, no está en nosotros. Que la ciencia ha avanzado mucho, que la tecnología ha avanzado mucho, claro, ¿verdad? Que el hombre ya quiere hacerse Dios o semidios, que se está buscando la manera, y ya el mundo va hacia allá, de reemplazar a Dios de la humanidad. Pero al final de cuentas esta pandemia nos enseñó a ver que solamente hay uno que decide entre la vida y la muerte. Solo hay uno que decide eso, cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos. Amén. Y ahí el Señor hizo que los orgullosos, que los soberbios se humillaran. Ahí el Señor, ¿verdad?, demostró a la humanidad entera que el altivo, el orgulloso, ¿verdad?, no tiene manera o no hay lugar para acercarse a Dios. Entonces, la altivez, hermanos, el orgullo en el corazón nos aleja de la gracia de Dios. Amén. Veamos un pasaje más. Está ahí en Isaías 62, verso 66. Isaías capítulo 66, veamos verso 1.
dice: esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré, escuche esta palabra, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Una vez más. Bendeciré, dice el Señor. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde. ¿Qué necesitamos para acercarnos a Dios? Humildad. Humildad. ¿Qué necesitamos para hallar el favor de Dios en nuestra vida? Humildad. Humildad de nuestro corazón. Es todo lo que necesitamos. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. A esos Dios va a bendecir. Cuando tú con toda humildad y con toda sencillez vienes a la casa de Dios, y cuando tú escuchas esa palabra y te humillas y reconoces que esa palabra viene de parte de Dios, que esa palabra es de Dios, amén, que esa palabra es algo que te va a ayudar a ti, es algo que va a edificarte tu vida. Son aquellos que toman en cuenta el consejo de Dios, toman en cuenta los mandamientos de Dios en sus vidas como algo primordial en nosotros. Dice: los que tiemblan ante mi palabra. Amén. Los que tiemblan a mi palabra es de que, sí, Señor, es que hay un cierto temor. Hay un cierto temor en mi corazón por tu palabra. Un cierto temor en mi corazón por tus mandamientos. Gloria al Señor. Los que tiemblan ante mi palabra, dice el Señor, a esos son los que el Señor ama, son los que el Señor busca. Aleluya. Amén. Entonces, queridos hermanos, volvamos ahí a Isaías capítulo 57, donde comenzamos. Quiero cerrar con ese versículo. Isaías capítulo 57, verso 5. Amén. Leemos una vez más. Dice, verso 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Amén. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en sus vidas? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche.
Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar sobre esta palabra. Quiero que ahí donde están, reflexionemos sobre la importancia de la humildad de nuestra vida, de la humildad de nuestro corazón. Dejar la altivez a un lado, dejar el orgullo, dejar la arrogancia a un lado. Una de las cosas que Dios más aborrece es la soberbia, la arrogancia, la altivez. Son de las cosas que Dios más detesta. Dios no quiere que haya eso en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dios ama la humildad. Dios ama a los humildes y a los sencillos de corazón. Dios los mira de cerca. Dios extiende su mano sobre ellos y los atiende y los escucha. Dios ama la humildad. Dejemos el orgullo, la arrogancia a un lado. El malo, por la altivez de su corazón, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No dejemos que la altivez, la arrogancia nos aleje de la presencia de Dios. No permitamos. Amén. Hoy vamos a decirle al Señor: Señor, quita toda altivez de mi corazón, toda arrogancia de mi vida, toda altivez en mi corazón. Quita, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú me conoces mejor que nadie. ¿Por qué no le decimos al Señor: escudriñame, Señor, escudriñame, escudriña mi corazón? ¿Por qué no le decimos a Dios en esta noche: Señor, límpiame de todo orgullo, de toda altivez, de toda arrogancia en mi corazón? Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a decirle al Padre: Señor, quita toda altivez de nosotros que nos impida buscarte, todo orgullo, toda vanagloria, toda arrogancia que nos impida acercarnos a ti. Vamos a orarle a Dios y vamos a decirle: quizás tú hoy no puedas ver el nivel de orgullo, el nivel de arrogancia que hay en nuestro corazón. No lo podemos ver, pero vamos a decirle a Dios: Señor, si hay orgullo en mi corazón, en esta hora, Padre, quita todo orgullo y toda arrogancia, toda altivez en mi corazón. Aleluya. Yo quiero ser libre de todo orgullo. Quiero ser libre de toda altivez. Quiero ser libre de toda vanagloria. Quiero ser libre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre celestial, en esta noche, Señor, estamos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón. Nosotros podemos mentir, nosotros podemos decir que no hay orgullo, que no hay altivez, que no hay arrogancia. Nosotros podemos decir que no hay nada de eso, pero tú nos conoces. Tú escudriñas nuestro corazón. Tú sabes cómo estamos nosotros en esta noche, en este lugar. Pero Padre amado, aleluya, hoy nos humillamos delante de ti. Hoy humillamos nuestro corazón, humillamos nuestro rostro. Y hoy reconocemos, oh Padre amado, que solamente, Señor, necesitamos de ti. Que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Padre mío, Padre celestial, ahora, Señor, buscamos tu rostro con humildad y con sencillez de corazón. Buscamos tu rostro, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos, Padre, que nuestras fuerzas se acaban, se agotan. Padre,
que tú eres el único que multiplica nuestras fuerzas. Tú eres el único, Señor, que nos sostiene con tu mano de misericordia. Oh Padre celestial, quita toda altivez en el corazón, quita toda arrogancia de nosotros, quita todo orgullo de nosotros, Padre amado. Aleluya. Quebranta nuestro corazón, Señor, Padre mío, Padre, para humillarnos delante de ti, para acercarnos delante de ti con toda humildad en nuestro corazón, Señor, para vivificar nuestras vidas. Sé tú, Señor, el que vivifique, Señor, nuestro espíritu, Padre celestial. Aleluya, que levantes al humilde de corazón, al sencillo de corazón, Señor, que tú lo levantes, Padre celestial. Aleluya, en esta noche, Señor, venimos y reconocemos, Padre amado, que solamente tú eres Dios. Reconocemos, Padre, que solamente, Señor, tú eres nuestro creador, eres nuestro Padre, y solamente venimos delante de ti, Señor, buscándote en humildad, en sencillez de corazón, Señor. Padre mío, Padre celestial, ayúdanos, Señor, esa necesidad de ti en nuestra vida constantemente, Padre, aleluya, buscándote, oh Dios, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando ser llenos de ti, Señor, cada día más. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre celestial. Gracias, gracias. Alabado seas. Cada corazón de los que están aquí, Señor, ahora te pertenece, es tuyo, Señor, Padre celestial. Aleluya, toma cada corazón humilde, cada corazón sencillo que en esta noche ha reconocido, Padre, que sin ti no es nada. Todo aquel que ha reconocido que de su labio ha salido que sin ti no es nada, Padre, toma esa vida, toma ese corazón, Padre, hazlo vivificar en el poder de tu Espíritu Santo. Levántalo, Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, Padre celestial. Haz mostrar tu favor y tu gloria sobre su vida, oh Dios y Padre amado. Gracias, gracias, alabado seas. Alabado seas, bendito Dios de Israel. Toda alabanza, toda gloria sea para ti, Señor. Toda alabanza, Señor, sea para ti. Todo honor, Señor, sea para ti, oh Dios. Humillamos nuestro corazón ahora, Padre, y te entregamos